Welcome everyone. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a empezar en unos minutos. Mientras tanto, por favor, preséntense en el chat. Asegúrense de colocar que el mensaje vaya para todos. Coloquen su nombre, a qué organización pertenecen y si quieren pueden agregar el tipo de trabajo que realizan. Gracias. Welcome everyone. Thank you for joining. We'll be starting in a few Bienvenidos, minutes. gracias por estar aquí. Vamos a empezar en unos minutos. Mientras tanto, por favor, preséntense en el chat. Recuérdense de escoger el mensaje se vaya para todos. Coloquen el nombre de su organización, su puesto y si gustan pueden agregar también el tipo de trabajo que están realizando. Hi, if you're just joining, thank you. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar en unos minutos. Por favor, preséntense en el chat. Recuérdense de seleccionar a todos, a everyone, y coloquen a qué organización pertenecen, su nombre y también si quieren agregar el tipo de trabajo que realizan. El día de hoy tenemos interpretación de inglés y español y una de las presentaciones va a ser en español. Así es que, por favor, escojan el idioma de su preferencia. Si usted es completamente bilingüe, no es necesario que escoja la interpretación. Hola a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alexandra Yostner y voy a ser la facilitadora el día de hoy. Un poco de administrativo. Por favor, preséntense en el chat si todavía no lo han hecho. Recuérdense escoger el idioma de su preferencia utilizando el botón que se encuentra en la parte inferior. Este webinario está siendo grabado y va a estar disponible en inglés y español, así como las diferentes presentaciones. Por último, por favor, utilicen el QIA para hacer preguntas a los panelistas. Y también pueden hacer comentarios sobre otro comentario que haga algún otro participante. El día de hoy tenemos el grupo de trabajo en la transformación del cuidado. Esta plataforma une a diferentes organizaciones para colaborar y mejorar los sistemas de cuidado de los niños. Hay un enlace en el chat donde pueden unirse y recibir actualizaciones sobre otras actividades. Este equipo de trabajo se formó por medio de miembros que participaban en ella. La siguiente, por favor. El resumen técnico se enfoca en la necesidad de los niños para ingresar al cuidado. Decidimos tener este evento ya que la protección social es importante y de hecho es una de las 4 áreas que el resumen técnico va a cubrir. Se reconoce su importancia y quieren aprender mucho más y su participación el día de hoy lo hace tan claro.
Como estamos todos conscientes, la pobreza es un factor clave para la separación y no queremos ver que se separe a los niños, pero aumenta ese riesgo y esto es algo que todos estamos muy familiarizados. La protección social, su intención es reducir los riesgos y los impactos de estos retos a través de la vida al aportar el fortalecimiento económico. Muchas veces este es una punta de lanza para poder apoyar a las comunidades y a las familias. Tiene una relación muy cercana con los servicios sociales. Will help us to better understand these programs, examining Hay que particularly examinar cómo se ayuda a apoyar a las familias para poder apoyarlos. Me imagino que ustedes van a estar pensando sobre todo esto conforme vayan escuchando. Los próximos minutos vamos a tener una discusión general y después vamos a tener las preguntas y respuestas. Por favor, indiquen a quién dirigen su pregunta para poder contestarlas. Ahora es mi placer presentar a los tres panelistas que están el día de hoy con nosotros. Dominic Richardson es encargado del análisis económico de UNICEF, donde él supervisa el trabajo de los diferentes programas. También se ve las políticas y poder ver el desarrollo y el bienestar de los niños. Antes, Dominic trabajó con OCDE en la división de políticas, evaluando las políticas familiares para evaluar el impacto. Dominic se le dio la subvención por las contribuciones por el Consejo Nacional en Estados Unidos. Se le dio ese premio. Mientras tanto, Lisa trabaja en diferentes trabajos de 2014 a 2019, un proyecto para integrar el fortalecimiento económico de las familias para evitar la separación de los niños. Carolina Aulosino es parte del equipo de inclusión en la oficina de UNICEF en Argentina. Su especialización es género y también el poder trabajar con el desarrollo temprano de la niñez. Llevó a cabo diferentes acciones de incidencia, ha publicado varios artículos y ya es coautora del libro El futuro es el día de hoy y está en Argentina. Y ahora nos vamos a la primera pregunta. Dominic, tú has estado involucrado en investigación amplia con respecto a políticas de familia, incluyendo la protección social, tanto para UNICEF como para OSD. ¿Puede darle a los participantes una idea del tipo de programas que han tenido un impacto en el bienestar de las familias? La mayoría de participantes aquí están familiarizados con los programas de efectivo o efectivo más. Muchas gracias, Alex, y es un placer estar aquí con todos. Para poder hablar sobre la protección social, pueden ver que no hay una definición exacta. UNICEF dice que la protección social es para proteger la inclusión y la promoción del bienestar, y yo creo que pueden ser ambos. Podemos abordar, evitar la separación de las familias
Lo que estamos viendo aquí son las políticas en general en diferentes países. Estas, estas políticas pueden caer fuera de la protección social, pero para mí aquí está el efectivo y especialmente también se puede incluir los, eh, los factores de impuestos, pueden ver también trabajo y fuera de la familia se puede ver los beneficios, la vivienda, el ingreso mínimo y todo esto es tan importante para promover el apoyo a las familias para que se pueda invertir en las familias en todo su contexto alrededor de los niños y la crianza de los niños con sus familias y el bienestar de esas familias. En la protección social se puede trabajar con respecto a la asistencia social, y la mayoría de estos programas se financian a través de los impuestos, contribuciones de las personas. Se puede obtener una pensión, beneficios por maternidad y hasta ciertos ingresos para las familias, pero no necesariamente se le tiene que dar una contribución individual que se deduzca de su salario. Los seguros sociales es acceso a tener un trabajo y está sujeto también a los criterios que se ven también en la asistencia social o u otras situaciones, cuando, por ejemplo, es un hogar donde solamente existe la mamá o el papá. Es interesante ver las políticas de familias. Veamos la siguiente. Yo creo que las políticas de familia proporcionan no tanto la información, sino el reconocer que las familias también necesitan políticas de por qué enviar a los niños a cuidado alternativo. Así es que no solamente es la existencia de las políticas, sino que la implementación de esas políticas. Hicimos un estudio sobre políticas de familia y se les va a poner en un enlace. Y el tipo de las políticas de protección, y quizá puedan ver que estas son ciertos objetivos de los gobiernos. Hay alrededor como 11 o 12 que trabajan con estas y son tan importantes. Y las ventajas de las transferencias de efectivo a aquellos que se benefician son importantes para promover empleo, especial para los resultados de neutralidad en género, y porque debe de haber políticas que favorezcan tanto a hombres como mujeres. Las políticas que vemos que es sorprendente cómo se entregan estas políticas sociales a toda la familia puede tener nuevos resultados de una forma más rápida. Hay factores de padres que son claves para que haya éxito en la educación, para que funcione la familia como tal, el acceso a la escuela. Y hablando también de neutralidad, es tan importante para evitar esa separación de las familias. Las políticas de familia deben de ser a través de evitar las
la violencia, y esto significa tener las condiciones y la educación necesaria. Ahora la siguiente. Yo quería hablar un poco. No, sigamos a la siguiente. Veamos aquí. Algo que quería comentarles es sobre la edad y la importancia de la implementación de políticas. Si la familia tiene un niño menor de 6 años y todavía no está recibiendo apoyo para la educación, pero ese desarrollo se relaciona con la edad para poder desarrollar las diferentes habilidades humanas, el escuchar, el tener empatía. Y los niños menores de 2, antes de empezar a hablar, ya hacen preguntas con sus manos, con sus ojos. Antes de llegar a la escuela, ellos ya se han dado cuenta qué sucede al observar, reflexionar. La protección social tiene una intervención muy grande antes de llegar a la escuela. Al ir hacia la adolescencia, en el desarrollo, vemos si tenemos esas básicas antes de entrar a la escuela, es importante su resultado en la adolescencia. La siguiente, el estudio que sale el siguiente mes. Y eso es lo que se puede ver de aquí a 2023, cuáles son los perfiles de gasto y que se ha estado gastando de una forma igualitaria cuando se habla acerca de las edades de los niños. Pero si vemos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es cuando vemos la inversión que se ha dado. Entonces ya vemos que entonces va disminuyendo. Si nosotros suponemos también que con la docencia podría cambiar, pues definitivamente sí. Y esta es la imagen precisa de estos cuando ya están directamente en un nivel académico. Y ya cuando nosotros podemos ver, esos serían los ejemplos de cómo van cambiando los perfiles de la economía dependiendo de las edades. Y muchas veces cuando hablamos de la protección infantil, hablamos de un conflicto, de todo lo que tiene que ver con la acomodación de los niños. Entonces hablamos diferente de los perfiles de inversión. Si ustedes pueden verlo, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, en Suiza tienen un modelo diferente de educación. Si ustedes hacen clic nuevamente, aquí vamos a ver el modelo que tenemos en otro país. Por ejemplo, en países con un ingreso medio, como en el caso de Brasil, nosotros vemos que ahí los beneficios de transferencia son mucho menores que en otros países. Ahí se tiene también un acceso bastante dominante dependiendo de las edades que se tengan. Vamos a la siguiente diapositiva. Y si ustedes pueden ver el país como en el caso del área occidental de África, en Etiopía, nosotros tenemos casi $6,000 gastados en la educación de personas ya con una edad diferente. Podemos seguir adelante. Muy bien. Y aquí lo que vemos es una imagen de los países con ingresos altos y nos sorprende que en esta situación aquí tenemos más o menos un promedio de 7 países que están invirtiendo casi 14,000 en protección social. Y cuando nosotros vemos a países con ingresos menores, definitivamente la protección está muy baja. La educación es el rubro que más se maneja y domina esta gráfica, pero realmente tiene que ver mucho con la calidad de los servicios que se están dando. Tenemos más o menos un 26% a veces de lo que se está invirtiendo en los niños
y tenemos un porcentaje muy bajo de todo eso, solamente un 6% incluso de la protección social. Así que es un elemento que está faltante y es un elemento clave para el desarrollo de la niñez. Eso definitivamente inhibe el desarrollo en los primeros años, en esos años que son tan importantes para ellos. Entonces, cuando las comunidades no se expresan, no se hacen oír, existe una contradicción en cómo se maneja el dinero. Sí, definitivamente debería existir también ese apoyo económico a las familias si esto está causando más pobreza en estos países. Así que solo quisiera enseñarles una última diapositiva donde nosotros podemos ver todo junto. Y aquí vamos a ver siempre las mismas mediciones que se han dado, pero cómo se percibe desde el punto de vista dependiendo de cuál es el país. Y lo que vemos es que no se percibe protección social para poder permitir el desarrollo de la niñez. No existe un desarrollo sostenible. Simplemente es casi que invisible en algunos de los países que no están respetando los objetivos de desarrollo sostenible. Esencialmente, nosotros lo que podemos ver es que no existen unos cambios que realmente sean significativos a la situación de los niños. Y aquí es donde nosotros podemos ver que las noticias no son tan entaledoras, pero yo quiero agradecer mucho por este tiempo y gracias definitivamente, Dominic, por hacer el esfuerzo de poder compartir con nosotros tanta información en tan poco tiempo. Vamos a ir a nuestro siguiente persona. Vamos a ver, no sé si Carolina, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, muchísimas gracias, Dominic. Fue una presentación maravillosa y cuando yo te estaba escuchando, surgieron tres ideas dentro de mí. Bueno, pues primero, así que cómo nosotros necesitamos impulsar estos enfoques internos para las consideraciones que se tienen que tener en cuenta en las dimensiones familiares. Y también cuál es la importancia del tiempo, la de no invertir demasiado tarde, sino que cómo podemos invertir en una niñez, porque ahí es el camino correcto para que nosotros podamos evitar otras situaciones y que de alguna forma podría también tener un impacto económico. Ese podría ser un mensaje optimista. Y algo que tú estabas diciendo, Dominic, que realmente son esas malas noticias que nos está llamando a la acción, que de alguna forma nos está diciendo, tenemos que hablar también de esto cuando hablamos de los presupuestos. ¿Cómo nosotros podríamos impulsar la protección, estos proyectos en protección social, pero también en otros tipos de protección? Nosotros como personas que defienden estos temas, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho estos temas de la niñez y no invertir muy tarde. Yo creo que esas ideas que te estoy repitiendo son las que me quedaron muy fuertes en la mente en este momento. Gracias, Carolina. Definitivamente es el trabajo que Dominic se esforzó para podernos dar como perspectiva y sí, definitivamente hay unos puntos esenciales que se tienen que mantener. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Lisa. Lisa, tú has hecho un trabajo muy grande en el tema de economía también y sobre todo cuando hablamos de las transferencias de efectivo que de alguna forma evita las separaciones. Tú has ayudado a muchas comunidades. Tú estás muy relacionada también con los contextos. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la investigación y los hallazgos que has estado haciendo en esta área? Y yo espero que los participantes puedan saber cuál es el tipo de participación donde se puede tener mucho más impacto en estos entornos y también quisiéramos saber cuáles son esos proyectos inspiradores y tú puedes compartirlo con nosotros para que los demás lo sepan. Claro que sí, para mí es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Me encanta ver sus nombres en el chat. Y bueno, dando un seguimiento a lo que estaba mencionando Dominic con la protección social, definitivamente nosotros tenemos que hablar acerca de
ese programa HES, que significa el fortalecimiento en el tema de la economía familiar. Y realmente es un proyecto sumamente inspirador que Alex nos estaba mencionando. Y para darles el inicio es que tenemos que primero empezar a entender cuál es la problemática familiar, y no solamente por cualquier persona, sino por profesionales que dominan este tema. Nosotros lo que queremos saber es cómo este programa HES puede prevenir la separación y puede ayudar a la reintegración, sobre todo en el cuidado familiar, juntamente también con otros tipos de apoyos a la familia. Posiblemente esta información no vaya a ser nueva para ustedes, pero de alguna forma lo que yo busco es dar una guía en la orientación. Y este es el proceso que definitivamente involucra a las personas, a los activos, para saber cuál es la situación social en la que viven, y definitivamente los profesionales pueden determinar cuál es la situación de ellos, dando una descripción muy general, y también saber cuáles son los aspectos generales que se repiten. En el tema de HS es un componente de un programa que donde nosotros sabemos que la pobreza definitivamente es un factor importante. Nosotros sabemos que ahí incluye también la inclusión, la desnutrición y temas similares. También lo que nosotros buscamos es manejarlo como un objetivo a corto plazo en todo aspecto. No solamente afecta a la población nacional o simplemente a una población muy grande, sino que lo que hace es enfocarse geográficamente a una población mucho más pequeña. El programa de HS también tiene una limitación en el tiempo, porque de alguna forma se revisa cómo se puede invertir el dinero que la familia está recibiendo para que de alguna forma sea un método de resiliencia, pero no para que sea un acomodador de las familias. Lo que nosotros estamos buscando es que pueda ser personalizado a cada familia con base en las capacidades, destrezas que tengas, así como las necesidades. No necesariamente tiene que ser el mismo para todos. En ocasiones, cuando nosotros hablamos de los programas de intervención HS, nosotros tenemos que tener que verificar cuáles son los que se pueden limitar y los que se pueden dar, porque también pueden tener servicios sociales. Nosotros creemos que se tiene que dar siempre con base en la evidencia, sobre todo porque se está creciendo en el aspecto de mejorar para evitar la separación familiar. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros hablamos de la experiencia inspiradora del cuidado familiar. Nosotros tenemos muchísima bibliografía que los profesionales, tal vez algunos de ellos están aquí con nosotros, que saben que nos hablan mucho de los factores de la separación que definitivamente nos afectan. Y estos son sumamente interesantes. Estos pueden ser diversos. También el tema de que tenemos múltiples factores en la separación, y sobre todo que de alguna forma tienen que ver como una situación muy, muy importante. Si nosotros vemos esa bibliografía y esos medios de información, nosotros podemos desarrollar también ese concepto de los factores que causan la separación en las familias. Y cuando nosotros vemos, es por ejemplo esta imagen que tenemos, nosotros vemos que tenemos los recursos familiares y cuáles son las condiciones domésticas que se ven afectadas para necesitar esos recursos. Y es que definitivamente no tienen muchos de los beneficios que necesitan, y que esto definitivamente contribuye a la separación familiar. Nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos en la parte inferior el contexto familiar. Y ahí nos maneja cómo esto influye en esos factores de separación, o incluso si ha habido una separación previa, a veces conducen a una nueva separación. Nosotros tenemos como principal propósito es de alguna forma fomentar este fortalecimiento familiar que de alguna forma pueda dejarnos abordar estos factores. Por ejemplo, de alguna forma lo que queremos es seguir investigando y compartiendo información acerca de la economía familiar. También teníamos que averiguar cómo es que funcionan las transferencias de efectivo para que pueda ser un recurso económico para las familias, y que cómo puede eso proveerles también albergue, una seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de esto podemos imaginarnos muchos de los temas necesarios que se tienen que para evitar la separación. Definitivamente nosotros lo que
necesitamos es ver cuáles son esos factores, sobre todo aquellos de mayor riesgo, para que se puedan manejar en programas que sean básicos para que pueda fortalecer la familia, para que pueda también fortalecer servicios como HES. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos el tema de las transferencias de efectivo, no solamente se trata de tener la bibliografía y la investigación, sino que de alguna forma tener esa mentoría hacia las familias de cómo se puede realizar los cambios. Así que tenemos dos formas de diseñar este tipo de criterios que nos pueden ayudar para sobreponernos a la situación. Nosotros entendemos que ningún participante recibió, por ejemplo, en esta investigación, ningún apoyo social adicional. Nosotros tuvimos una línea de referencia, también una línea final para que nosotros pudiéramos hacer una medición para verificar el mejoramiento de los niños. Y esto es lo que nosotros queríamos ver, era cómo la prevención podía tomar un lugar positivo con base en ello y evitar la separación. También nosotros pudimos tener una intervención en el mapeo que se pudo manejar y nos permitió, por medio de este programa, otorgar alimento, así como servicios médicos. Nosotros hemos podido analizar por otras bibliografías que también esto ha dado la motivación y aparte de eso, también las habilidades para manejar un presupuesto, para saber cuáles son los ingresos y cómo pueden invertirlo en los niños. ¿Podemos cambiar de diapositiva? También aprendimos sobre beneficios sociales para poder dar ese apoyo económico. Para este cuidador, su transferencia le ayudó a pagar su alquiler para que la dueña de la casa no la estuviera molestando, había menos estrés, podía dormir mejor y pudo invertir en su negocio. Los niños y las niñas tuvieron menos estrés y eso mejoró la relación entre ellos, porque entonces al no estar estresada ya no les gritaba. Y creo que voy a parar aquí. Yo creo que ya llegué a mi tiempo. Hay mucho que compartir. Muchísimas gracias, Lisa. Esto nos lleva a una vista más específica sobre ese apoyo social. Me gustaría ver si alguien quiere comentar sobre la presentación de Lisa. Dominic, creo que tú tienes algo que comentar. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Lisa. Lo que hizo eco en mí es cómo mejorar esas finanzas y sus condiciones para la familia, para el bienestar. Y al reducir ese estrés en el cuidador, en los papás, en los niños, y nosotros llamaríamos esto como uno de los mitos más grandes del apoyo económico hacia las familias, que la familia no va a ser productivo y es todo lo contrario. Yo, mi papá me decía, cuando entra, cuando el amor, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y porque estamos tan preocupados y cómo llevar la comida el día a día, no es fácil concentrarse en las cosas que quieres hacer en tu vida, ni pasar tiempo de calidad con tu familia porque estás tan preocupado. Y no me sorprende que la situación de la familia va a deteriorar si hay tanto problema económico. Nosotros encontramos efectos similares en nuestro trabajo en Angola al aplicar esta situación y muy similar en la evaluación de calidad. Cabal, salía lo que tenemos ahorita en la diapositiva, porque tiene mucho valor
el apoyo económico a las familias para poder tener estas intervenciones es muy productivo. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos aquí a dos expertos, bueno, los tres, pero al escucharles a ustedes dos es maravilloso ver cómo esas áreas de acuerdo existen entre ustedes. Ahora me voy con Carolina y me gustaría comentarles que Carolina va a presentar en español, así es que si no han escogido el inglés, por favor háganlo en este momento. Carolina, Argentina tiene una ubicación general para la niñez y UNICEF ha fortalecido esto. ¿Podrías describir el programa y los impactos que has visto en los niños vulnerables? Gracias, Alex. Y sí, fui invitada a hacer esta presentación en mi idioma natal, así que un poco de español en el webinar. Bueno, Argentina hizo importantes avances en las últimas décadas para expandir su sistema de protección social. En lo que refiere específicamente a la protección de ingresos de las familias con niños y niñas, hoy tenemos un sistema que provee cobertura a aproximadamente el 95% de los niños y niñas, un sistema amplio, y que para hacerlo lo que se hace es combinar prestaciones contributivas ligadas al empleo formal, que cubren a un 31% de las familias con chicos, deducciones a las ganancias o a otros impuestos, a los ingresos, que cubren a alrededor de 27% de las familias de los niños, y contribuciones o prestaciones no contributivas que tienen que ver con principalmente programas de transferencias condicionados que brindan cobertura al 37% de los niños y niñas. Todavía hay un 5%, unos 700.000 chicos y chicas que quedan afuera de todo tipo de cobertura, y el resultado es un sistema que, si bien es amplio, es complejo porque está fragmentado y porque es heterogéneo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quería compartirles también un poco sobre cuál es el principal programa de transferencia de ingresos no condicionado, condicionado en Argentina, que es la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo es una prestación que constituye lo que se llama el pilar no contributivo del sistema de protección social en Argentina, y que está en efecto desde el año 2009. Está dirigido a mujeres embarazadas y familias con niños por debajo de los 18 años, o sin límite de edad en el caso de niños y niñas con discapacidad, cuyos padres estén o desempleados, o trabajen en el sector informal por menos del salario mínimo, o sean trabajadoras domésticas, aunque estén registradas. Tiene las condicionalidades tradicionales en salud y educación, vacunación y chequeos médicos, y asistencia a la escuela en las edades obligatorias, y representa aproximadamente un pago mensual de alrededor de unos $50, cuyo 20% es acumulado y pagado una vez al año, una vez que se certifica las condicionalidades, y representa aproximadamente un 0,5% del producto. Estas condicionalidades en salud y educación, existen algunas evaluaciones, que si bien no es el foco de lo que les quería compartir, sí para mencionarles, donde en salud no se ven efectos significativos en términos de modificación de comportamientos. En el caso de educación, si bien se observa alguna contribución en aumentar la tasa de finalización de la escuela primaria y una mejora en la asistencia de adolescentes varones, no parece ser suficiente para atraer a las niñas y a las adolescentes mujeres que están fuera del sistema educativo. Y quizás para resaltar que la asignación universal se ha logrado convertir en Argentina en una política de Estado, fue sostenida e incluso ampliada a través de los cambios de gobierno, y que no es un plan social, sino que se ha transformado en el pilar no contributivo del sistema de protección social. O sea, hace parte del sistema de protección social. Algunos efectos en términos de ingresos y de bienestar familiar y de pobreza. En la próxima diapositiva compartí algunos datos. Argentina está enfrentando actualmente una situación económica y social compleja. Nuestra tasa de inflación está en torno al 100%.
en este contexto, la mitad de los chicos y chicas del país viven en situación de pobreza por ingresos, un 13% en situación de pobreza extrema, y como anualmente los precios suben más de lo que se actualizan los salarios, estos números es probable que se sostengan y que crezcan. Y aquí el rol de las políticas de protección social ha sido significativo, en especial con lo que tiene que ver con pobreza extrema, ¿no? Sin estas políticas de protección de ingresos, la pobreza en niñez sería 4 puntos más alta, y la indigencia o la pobreza extrema sería 8 puntos más alta que la que actualmente estamos viendo. Y además también, y pensando en una situación que se da en Argentina, pero que entiendo que hay conectados colegas también de la región de América Latina, es una característica que nos atraviesa, tiene que ver con cómo es la estructura del empleo. Frente a una situación persistente de empleo informal, en Argentina más del 40% de los trabajos son informales, y eso es una condición característica del mercado de trabajo. Las políticas de protección de ingresos no contributivas pasan a ser claves, y al proveer al menos una cierta seguridad de ingresos para los trabajadores informales que no acceden a las políticas tradicionales de la seguridad social ligadas a los empleos formales. Y pensando ya, pasando a la última diapositiva, algunos desafíos que también todavía enfrenta el sistema de protección de ingresos en Argentina y que tienen efectos sobre el bienestar de los niños y niñas. Uno tiene que ver con las brechas de cobertura, algo que mencionaba, que todavía hay 700.000 chicos y chicas que no cuentan con ninguna protección de ingresos, pero además también las dificultades de estos sistemas combinados entre lo contributivo y no lo contributivo generan brechas en el acceso. El año pasado, en 2022, 900.000 niños y niñas quedaron afuera de las asignaciones contributivas por dificultades en estas actualizaciones de los umbrales de ingresos para permanecer en un sistema o pasar al otro. Las migraciones entre sistemas no son automáticas. Y además existe un desafío en términos de inequidades, ¿no? El sistema no contributivo exige condicionalidades, mientras que el sistema contributivo no las exige, y estas condicionalidades, que generan un trato distinto para los chicos según cuál sea el empleo de sus padres, también, por un lado, hacen que niños y niños se queden afuera del sistema, porque las dificultades en certificar estas condicionalidades a veces generan caídas. Por ejemplo, 300.000 niños que quedaron afuera en el 2022 por dificultades con las condicionalidades, y además también tiene problemas en términos de sobrecarga a las mujeres, que son quienes generalmente se encargan de la certificación de las condicionalidades en las familias, barreras de acceso, y además en un contexto como el que vivimos en nuestro país, donde la inflación es muy alta y muy persistente, que haya un porcentaje del 20% que se retiene todos los meses y se paga recién al año cuando se certifica la condicionalidad, genera problemas en términos de la capacidad de compra de esa transferencia. Y esto me lleva al último punto, que tiene que ver con los desafíos en términos de suficiencia. Actualmente las principales políticas de transferencia de ingresos cubren aproximadamente un 45% de lo que es la canasta básica de alimentos, o sea, pobreza extrema, y un 20% de lo que refiere a la canasta básica total de pobreza. En el caso de las asignaciones contributivas, no contributivas como la asignación universal por hijo, estos valores bajan por esto que comentaba de la retención del 20% mensual. Entonces, es importante también pensar en cómo generamos mecanismos de actualización y cómo nos aseguramos que las políticas de transferencia de ingresos sean suficientes para poder permitir a las familias no vivir al menos en la pobreza extrema, y que eso también permita, digo, si queremos generar mayores niveles de bienestar en las familias, como recién también mencionaban Lisa y Dominic en la presentación, cómo contribuir en ese sentido a liberar el estrés de la preocupación por acceder a la comida todos los días y poner la comida sobre la mesa. Entonces, por eso también una recomendación que surge en nuestro trabajo tiene que ver con la necesidad de generar esquemas universales, no condicionados, que permitan un acceso a todos los chicos y chicas a la protección social, y con una magnitud suficiente para tener realmente un impacto positivo en el bienestar de las familias con niños y niñas. Así que gracias, y back to you, Alex.
Thank you so much, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina. Argentina, en su ejemplo, es tan fascinante y como un país donde los niveles vemos que hay una pobreza extrema en Argentina. Me impresiona ver cuánto esfuerzo se lleva a cabo para mejorar el programa. Y ahora invito a comentarios. Sí, por supuesto, yo soy Lisa. Y Carolina, gracias por tu presentación tan completa y que nos hace reflexionar. Estaba yo pensando al escucharte, estoy tan impresionado con la cantidad de niños que cubre el sistema en Argentina y también los números de niños que todavía no se alcanzan. Por un lado, ay, qué bien, pero por el otro lado, todavía hay niños que no están en el sistema. Me impactó sobre la carga que se le coloca a las mujeres y los esfuerzos para cumplir con el sistema. Yo creo que esto es algo que realmente tenemos que pensarlo cuidadosamente, porque esto es algo que las personas se enfrentan en protección. Hay un papel para poder entender cuáles son esas barreras y qué podemos hacer para reducirlos. También quería reiterar lo que tú decías, la transferencia en el mundo. Creo que esto sale en la bibliografía, que las transferencias ayudan, pero que en muchos casos no es suficiente para cubrir con las necesidades. Y y no les ayuda suficiente para poder aumentar la mejora en sus condiciones de vida. ¿Cómo se puede apoyar para que los niños, niñas y las familias tengan suficiente para su bienestar? Y otro de los puntos es acerca de que nosotros vemos que las personas a veces tienen suficiente, pero que no pueden sobrevivir. Entonces hay que buscar esas oportunidades que pueden dar ese fortalecimiento económico para tener acceso a oportunidades académicas que puedan ayudarles a superar no solamente pelear por tener la comida en la mesa, sino también tener otros beneficios. Eso es sumamente importante. Y bueno, algo que quiero volver a mencionar es acerca de, de la evidencia que muchas veces nos presenta de ver cuáles son las situaciones y circunstancias en las que están unas familias. Nosotros, si son suficientemente sólidas estas familias, qué tanto podría ayudarles esta económica, cuáles son las situaciones específicas que están atravesando para que pudiéramos ver en cuáles podemos aportar. Thank you so much, Lisa and Muchísimas gracias, Lisa, Carolina. Bueno, me encanta escuchar y ver cómo estos comentarios se complementan unos a los otros para poder resaltar elementos básicos que son necesarios y que nos permiten involucrarnos un poco más, más inmersos, ¿verdad?, en el tema. Estamos sumamente interesados en escuchar también a los participantes, así que también hay preguntas que los panelistas van a estar contestando. Así que vamos a dar unos cuantos minutos para poder hacerlo. Y tenemos la primera pregunta relacionada con discapacidad. Tenemos aquí en esta diapositiva el tema de los niños con discapacidad. Por lo general tienen que enfrentar desafíos adicionales y tienen tendencia a poderlos colocar en un cuidado alternativo. ¿Cuál sería la función de la protección social que puede tener para apoyar a estas familias y mitigar estos riesgos? No sé si alguno de los panelistas puede tener algún ejemplo exitoso que puedan tener a la mente para que nos puedan ilustrar. Bueno, no soy una experta en el tema, pero realmente siempre me interesa mucho cuando hablamos de esto. Así que pues en este tipo de situaciones cae mucho dentro de lo que estábamos hablando anteriormente. Y el tema de la discapacidad, definitivamente tener una discapacidad en casa requiere dinero.
Por ejemplo, si nosotros pensamos en un ejemplo que teníamos en Bosnia, teníamos un 14% de las familias con una discapacidad. En Camboya teníamos un 19% y definitivamente la discapacidad y la pobreza están sumamente relacionadas, así que es sumamente importante cuál es el sistema de protección social que está proveyendo para estas necesidades. Tenemos suficientes barreras que tienen que enfrentar las personas y los niños con discapacidad, sobre todo el acceso a la educación. Cuando ellos están buscando diferentes oportunidades, no las tienen. Así que eso nuevamente los conecta con la pobreza. Y cuando nosotros hablamos de los sistemas de protección y que ellos lo que tienen que analizar es cómo ellos pueden saber cuáles son los beneficios que los niños con discapacidad pueden recibir adicionalmente a los beneficios regulares de los apoyos, sobre todo a los cuidadores, para saber qué es lo que necesitan y que les permita cuidar bien a sus hijos, porque también eso está relacionado con los beneficios que pueden recibir los adultos con discapacidad. Así también esto cómo puede acomodarse dentro de su ingreso para que puedan sobrevivir. Tenemos muchas de las situaciones que pueden estar enfrentando desafíos generales, por ejemplo, cómo pueden poder llegar incluso a una oficina, a un lugar. Por ejemplo, en el caso con personas con discapacidad, muchas veces necesitan un apoderado para saber quién va a ser la persona que va a poder administrar esos beneficios. Y no sé si eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo, pero podríamos pensarlo como que se tiene que tener un tipo de beneficio relacionado con ese apoderamiento. También tenemos que pensar en cuáles son los accesos que muchas veces no se tienen en una casa. Por ejemplo, el acceso a la información para una familia que tiene algún tema de discapacidad. También los costos que requiere la papelería, por ejemplo, cuando tienen que estar haciendo todo un tema administrativo y se enfrentan con la burocracia, todos esos costos relacionados también. Y cuando hablamos también de los beneficios, nosotros, por ejemplo, tenemos que pensar que en Serbia y Moldova también el tema del transporte es una situación muy relevante que se tiene que tratar. Y también nosotros hemos visto también en otros países como en Macedonia, cómo también se ha visto afectado el ingreso para estas familias. En Bielorrusia también ellos han estado establecido una institución específica para los cuidadores de personas con discapacidad. También en otros países de la Europa Oriental se ha visto cómo se puede tener instituciones que no solamente apoyen, sino que también puedan permitir ciertos procesos administrativos en beneficio de las familias. De alguna forma, lo que se necesita es como tener una estructura legal que nos permita manejar estos sistemas de una forma más clara y precisa, como por ejemplo todo lo del sistema social de protección de salud. Y bueno, me encanta poder compartir esto con ustedes. Definitivamente eso es algo de mucha ayuda. No sé, Carolina, si tú tienes algo también para compartir. Sí, tengo algunos pensamientos muy breves. Por ejemplo, con lo que Elisa estaba hablando, que definitivamente las familias que tienen alguna discapacidad en casa necesitan también protección. En Argentina nosotros tenemos algunas políticas que abordan, por ejemplo, el derecho a a los subsidios familiares, a los permisos de las madres que van a tener a sus bebés, que van a cuidar a sus bebés, y también se necesita tener un certificado de discapacidad. Y ahí es donde muchas veces suceden problemas como los que Lisa estaba diciendo, que no se tiene acceso a ese tipo de papelería porque hay diferentes barreras como la falta de información, tal vez la distancia de donde viven a donde tienen que ir a las evaluaciones, el hecho de que tienen que renovar el certificado. Incluso cuando la discapacidad no ha cambiado en ninguna forma, tienen que volver a certificarla. Entonces, estas también es listas de espera muy grandes, las filas que tienen que hacer para esperar algo. Así que tienen que estar conscientes de todos los temas relevantes para poder facilitar estos pasos para la certificación, sobre todo para los vulnerables,
porque realmente tienen que caminar o ir a las ciudades más grandes para adquirir ese tipo de situaciones. Y también muchas veces el tema de los cuidadores, porque a veces los cuidadores son los que tienen la discapacidad y entonces se necesita tener un programa para que pueda darle la garantía de protección a los niños y que de alguna forma existan también, por ejemplo, en las preguntas había una pregunta similar a esto, que nosotros tenemos algunos programas específicos que han sido muy exitosos y que se ha podido proveer esa ayuda a los padres con discapacidad y está relacionado mucho con el apoyo que pueden recibir sus hijos y que no se ha extendido tanto, no es del conocimiento de toda la población, pero yo creo que ese es otro punto que podría imitar mucho la separación, porque de esa forma se podría tener más información que podría evitar dificultades adicionales para las familias y que ellos podrían superar los problemas que están enfrentando por medio de este tipo de cuidado familiar. Muchísimas gracias, Carolina. Definitivamente también lo que nos estás diciendo es sumamente interesante, muy completa la información que nos estás dando para la comunidad. Vamos a ir a la siguiente pregunta que está relacionada con la inmigración. Y tenemos, por ejemplo, problemas con la inmigración, tanto interna como internacional. Los niños definitivamente tienen que irse con sus padres, con sus cuidadores, y cuando ellos migran juntos con sus padres o solos, así como que se quedan detrás, entonces se tiene esas circunstancias se prestan a riesgos, así que tiene muchísimos riesgos. Pero ¿ustedes creen que hay alguna solución de protección social que pudiera mitigar este tipo de riesgos? Bueno, yo creo que puedo mencionar algo relacionado con esto. Y sí, definitivamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, podríamos poner ejemplo el conflicto de Ucrania, que nos permitió manejar un acceso fácil, rápido de refugio para muchos que estaban inmigrando. Y también sucede para muchos otros países, sobre todo que están tratando de huir de los conflictos. Pero cuando hablamos de esto, de los conflictos, muchas veces los padres migran por alguna situación económica, aparte de solo esto, y también tienen que ver de qué forma pueden sostener a sus familias, cómo pueden cumplir con todas esas necesidades. Y en todos estos está asociado mm, con comprender cómo las personas están importadas, tienen la importancia, perdón, de poder cuidar de sus familias, de sus hijos y lo que nosotros tendríamos que buscar es cómo puede integrarse estas garantías de ayuda a la familia y para poder tener esa mitigación de los riesgos de alguna forma. Tal vez de alguna forma proveer un salario mínimo incluso que pudiera ayudarles para medir la pobreza y que de esto definitivamente no vaya a causarles mayores dificultades que pudiéramos ver que cuando se migra, incluso las demandas aumentan. Esto también pudiéramos entender que sí van a existir los desafíos y que si nosotros vivimos en otro país, por ejemplo, eso podría pasar dentro de las mismas naciones europeas, que no es el mismo nivel de vida en un país del otro. Y esos son puntos que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, son tal vez como puntos categóricos que necesitamos tocar. Definitivamente, pudiéramos pensar que en todo el mundo está sucediendo, tal vez de diferente forma, pero necesitamos tener sistemas sociales que sí existan, que puedan renovar el modelo, como por ejemplo en Dinamarca, que cuando se tiene un bebé, allí, por ejemplo, no se tienen beneficios de maternidad. Este tipo de situaciones definitivamente golpea a las familias porque nosotros hemos visto con base en la evidencia que cuando nosotros vemos el tema de migración, definitivamente esto está fuera totalmente de los beneficios sociales que se están dando y muchas veces sí se está tomando en cuenta cuando vemos los impuestos que se están cobrando, pero no se tienen los beneficios.
Yo creo que también esto tiene que ver con las condicionales que están enfrentando, cuáles son las que se tienen en ese lugar cuando nosotros vemos el acceso a los beneficios de parte de los padres, si realmente pueden tener acceso a ellos o tal vez tienen algunas dificultades para poder ver si pueden tener acceso o si son excluidos simplemente de esos servicios. Va a depender mucho del diseño de esos programas, de cómo los tienen establecidos. Y definitivamente para mí es como tenerlo como en el centro. Es bastante fácil, por ejemplo, pagar los impuestos, pero es muy difícil tener los beneficios de todo eso porque cuando vemos la protección social, tienen que pasar por demasiadas situaciones. Los impuestos es lo más fácil, solo los pagamos y ya, pero recibir los beneficios muchas veces no se pueden ver, sobre todo Thank you, para los Dominic. temas de las migraciones. Gracias, Dominic. Me encantó ver cómo tú estás pensando de una forma mucho más amplia. Estás viendo una perspectiva general de los servicios de protección social y cómo muchas veces esos no se toman en consideración. Así que esperamos que los participantes puedan recibir esta buena información de nuestros panelistas. Ahora quisiera hablar acerca del tema de género y que se mencionó en la presentación. Como nosotros sabemos, hay ciertos riesgos en ellos. From your research De su investigación o de su experiencia, ¿hay políticas, programas que de fortalecimiento económico han sido alguno de estos especialmente eficaces a la hora de promover una mayor igualdad de género, apoyando al mismo tiempo el cuidado familiar de los niños? Sí, quiero comentar sobre esto, pero yo creo que un pilar clave que se necesita fortalecer es para integrar el sistema. Esto es algo que en muchos países se está discutiendo, incluyendo Argentina, porque aún hay mucho que recorrer en los sistemas de cuidado. Dice que se necesita el dinero para que puedan cuidar y en cuanto a los niños, por ejemplo, los permisos tanto para padres como madres para cuidar de sus hijos y el acceso al cuidado adecuado también. Las mujeres, ya hemos mencionado que son las que cargan más el trabajo, tienen más trabajo, trabajan más horas, así es que también tiene un impacto en la pobreza infantil. Creo que tenemos que generar un diálogo entre la reducción de la pobreza y también las políticas del cuidado. Tenemos que abordarlo porque las mujeres en muchos hogares son las únicas encargadas de sus hijos e hijas y los niveles de pobreza son mucho más altos en nuestros hogares donde a veces son solamente las mujeres las que proporcionan el apoyo económico. ¿Alguien más? Dominic? Sí, quiero hacer el énfasis en la importancia de ese tiempo para papás y mamás de poder cuidar a sus hijos en un mundo donde debe de tratar a madres y a padres en igual y tener derecho a ese espacio de postnatal y tanto madres como padres son iguales, pero son tratados de forma distinta. Y eso tiene un efecto en las mamás en cuanto a sus carreras y eso se muestra en muchos estudios que ya se han llevado a cabo en cuanto a las políticas de familia. Sabemos que la mayoría de aquellos hogares donde solamente hay un progenitor, la mayoría mujeres, esto de el trabajo nos muestra que
que los servicios sociales muchas veces únicamente hacen lo que han hecho siempre. Y eso nos lleva a unos riesgos mayores de pobreza y es un potencial para que la familia termine separada. Y sabemos que el diseño de las políticas sociales debe de abordar no solamente el género, sino también las áreas sociales y no solamente se trata de equidad. Vemos diferentes programas sociales que se pueden encontrar cuanto a esto de equidad. Gracias, Dominic, y tal vez este es un buen momento para recordarles que vamos a colocar recursos. Yo sé que han recibido mucha información de nuestros panelistas y ellos nos han proporcionado enlaces para recursos importantes que ustedes van a recibir más tarde para que ustedes puedan continuar aprendiendo después de la reunión. Quiero agradecerles a todos por sus respuestas y tenemos algunas preguntas en el QIA, preguntas y respuestas, así es que vamos a irnos a ellos primero. Lisa, hay varios para ti, así es que voy a empezar contigo. Alguna de estas preguntas creo que otros también van a querer comentar. Y eso está, por supuesto, son bienvenidas sus respuestas. Lisa, alguien ha preguntado si la reducción de la pobreza es una prioridad. ¿Qué tan oportuno es la transferencia de efectiva? ¿Hay algún otro tipo de apoyo que se les pueda dar a las familias? ¿Y qué los programas de la transferencia de efectiva, cuánto tiempo duran? Gracias. Para empezar con la segunda pregunta, yo diría que los programas que están tratando de evitar prevenir la separación de las familias varía el tiempo del apoyo del efectivo. Algunos lo hacen por un tiempo muy corto de 3 meses, si sienten que la familia está estable y hay ejemplos de esto que vemos en el centro de Europa y otros por más tiempo. Algunos recomiendan que este tipo de apoyo debe de ser para de 1 a 2 años. Nuestros proyectos implementaron la transferencia de efectivo de una forma diferente, pero por lo general era para 6 meses y luego se continuó para otro programa con otros 6 meses por lo menos. Y voy a decir que desde nuestros colegas y retroalimentación de los participantes, estas transferencias de efectivo no fueron suficientes en tiempo ni en monto. Así es que eso es algo que es muy importante que recordamos. En cuanto a qué tan sostenible es para proyectos a corto tiempo, es distinto que para un proyecto de 2 a 5 años. Entonces pueden ser de beneficio, no es algo que sea muy fácil de implementar por una ONG porque cuesta dinero y puede ser, una vez que se tenga el sistema, puede ser fácil, pero no puede reemplazar la protección social. Y mientras que la protección social no no nos saca de una pobreza en un 100%, pero tampoco las transferencias de efectivo. Así es que hay que ayudar con los dos proyectos de poder desarrollar habilidades para que puedan desarrollar un medio de vida, para que puedan hacer más por sí mismos. Así es que no tengo la respuesta completa para este problema porque esto es algo que continúa. Gracias, Lisa.
En cuanto al tiempo y sostenibilidad, tengo el sentimiento que Carolina y Dominic van a querer comentar algo. Carolina, ¿me escuchan? Se me fue el sonido por un momento. Sí, yo quería también comentar que en cuanto a presupuestos y sostenibilidad, ¿cómo podemos como profesionales y como sociedad tener una incidencia al respecto? Creo que Verónica hizo su pregunta al respecto. En Argentina hemos hecho trabajo reciente en cuanto a presupuesto y protección de la niñez. Y creo que la lección clave que aprendimos es que es muy importante determinar cuánto gastamos actualmente en la niñez. Y hemos hecho mucho trabajo de cómo poder identificar qué recursos se van para protección social, y ahora hemos trabajado con el Ministerio de Finanzas al respecto y tenemos un capítulo determinado en el presupuesto general para poder ubicar estos fondos. Y necesitamos saber eso. Y fue muy útil para nosotros saber con cuánto presupuesto contábamos y cómo monitorear ese presupuesto para ver en términos reales y legislación. Pero en cuanto a la incidencia, primero, ¿cómo convertimos estos mensajes para que todos lo entiendan? Porque cuando se habla con el ministro de Finanzas es una situación, pero cuando hablamos de salud, protección de la niñez, muchas veces no saben cuántos recursos tienen. Así es que trabajar con cada sector para que ellos también puedan tener una incidencia en la importancia de su presupuesto y trabajar con también otros actores, por ejemplo, el Congreso, donde las leyes se discuten y el presupuesto también se discute, para que tengan el conocimiento, porque hay mucha discusión al respecto. Así es que también trabajamos con Congreso que puedan tener incidencia en la protección de la niñez. Gracias, Carolina, y creo que Dominic también quiere hablar al respecto. Yo quiero hablar brevemente sobre los beneficios, el monto, el tiempo, los cálculos en relación con el ingreso mínimo que tienen las familias, pero en relación a los montos van a afectar qué puede hacer la familia con ese dinero. Ahí hubo un cambio en cuánto se les pagaba porque era muchas veces difícil llegar a los lugares remotos, especialmente en época de COVID. Inicialmente, las familias decían que los montos que les enviaban no eran suficientes para cubrir sus necesidades, pero cuando fueron cuando se juntaron debido a estos montos, debido a la dificultad de llevarlos por COVID, entonces pudieron tener otras actividades y algo que no podían hacer con un pago, pudieron hacer al acumular los pagos e invertir en situaciones de agricultura y cómo responder a esa pobreza para poder a la vez, no se quiere, aquí hay un gran monto de dinero y que funcione, ¿no? Se puede
afectar los precios o las personas tienen que ver todo esto, la infraestructura, cómo se entregan. Desde mi punto de vista, siempre va a haber beneficio para que puedan los derechos de los niños y niñas. Hay casos donde la comunidad puede beneficiarse de este aumento en su economía. Se puede ver estos esfuerzos en diferentes áreas. Deberíamos de estar pensando que si podemos replicarlo con donantes en sus propios países, pero no vamos, si no hablamos seriamente al respecto. Así es que hay mucho que pensar, pero en esencia necesitamos estar seguros de que ese dinero se coloque para que tengan beneficios regulares, pero a la vez que tenga un retorno. Una última reflexión. Cuando pagamos a las familias y se, se le da a la persona que está cuidando a los niños, que no siempre son los padres, y reciben ese pago para el año. Alguien que tiene que ir 20 kilómetros para ir a recoger esos fondos. Hay ejemplos de mujeres que fueron agredidas, acosadas cuando llevaban ese monto de dinero. Y cuando pensamos de el tiempo que sea adecuado, costos, ayudaría si pensamos que la protección social es una necesidad para el desarrollo. Muchas gracias, Dominic. Y sí, es que protección social es un derecho y está de hecho dentro de los derechos humanos, así que es algo que tenemos que mencionar. Tenemos que seguir pensando que así es. Bueno, ahora quiero ver, hay otra pregunta para Lisa, pero yo creo que también para todos influye y es acerca de la mentoría, porque si nosotros vemos la mentoría de la comunidad para saber cómo el tema de los gastos, también con los líderes de la iglesia, de la comunidad, etcétera. Cuando tú hablas acerca del tema de la mentoría con esas instituciones, ¿cuáles serían los factores básicos? Y a mí me gustaría también escuchar también que pienses en cuanto a que cuáles son los aspectos auxiliares que nosotros tenemos que tomar en consideración para ello, porque creo que las personas lo que quieren saber son esos factores específicos. Lisa, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente es algo muy interesante cuando hablamos de esto y una de las observaciones que yo tengo es que las mentorías se pueden dar de diferentes formas, en diferentes contextos, así que es sumamente importante que nosotros pensemos en cómo. También tenemos que pensar en cómo nosotros podemos darla cuando estamos hablando de las relaciones de confianza. Ahí surgen naturalmente y de esa forma nosotros podemos ser muy específicos. Yo creo que dentro de los proyectos que nosotros estamos manejando, ya sea en los trabajadores de fortalecimiento y también todos los otros actores que tienen que ver con el fortalecimiento de la familia, que también tienen reuniones tal vez mensuales, cada cierto tiempo, dependiendo de las necesidades de la familia, creo que esa interacción recurrente, esos diálogos que mantienen con las familias, preguntarles cómo es que ustedes organizan su presupuesto, cómo es que ustedes definen todo el tema del cuidado de los niños y ver esos procesos, eso definitivamente los acerca, porque entonces ya empiezan a ver también los grupos de ahorro. Esos son sumamente importantes porque ahí pueden intercambiar unos con otros información y también de alguna forma poder mejorar en ese aspecto. Disculpen, me estoy ahogando un poquito aquí, disculpen. Ahora cuando hablamos al tema
de lo que les importa a ellos. Nosotros tenemos que ver, bueno, si ellos están interesados en los ahorros, ver cuáles son los grupos que tienen a la mano, cuáles son esas instituciones que están apoyando, que de alguna forma tienen unos mecanismos que pueden funcionar a nivel de esa comunidad, a nivel en que los líderes puedan comprenderlo, porque es sumamente importante que las personas no solamente se sientan apoyadas, sino puedan entender lo que están haciendo, puedan saber que todo lo que se les está dando es una asesoría incluso económica para fortalecerlos. Bueno, yo también puedo decir algo, como lo dijo Alex. Bueno, también uno de los temas del involucramiento de la comunidad es algo que hemos visto en el pasado, y cuando nosotros vemos en ciertos entornos vulnerables aquí en Argentina, nosotros hemos visto que algunos de nuestros colegas nos han contado que el trabajo que se hace a nivel de comunitario siempre empieza por medio de los líderes de la comunidad. Se empieza a establecer de ver cómo se puede trabajar con la comunidad, cómo se puede ver la infraestructura del apoyo a las familias, también poder sobreponerse a todos los temas burocráticos para poder llegar hasta ellos, y también poder ver cuáles son esos servicios comunitarios que se están dando. Tal vez podríamos decir que podría ser un trabajo a nivel de cocinas, a nivel de otros proyectos, y verificar cuáles son las áreas en las que se pueden involucrar uno. Primero es reconocer qué es lo que se necesita. Segundo es ese pago que se puede dar por medio del trabajo voluntario, y también esa cercanía con los núcleos familiares para que se pueda ver, bueno, qué es lo que se está llegando hasta el punto más importante de ellos, tener acceso a las familias. Y aquí Lisa estaba diciendo algo sumamente importante, el tema de la confianza, porque cómo nosotros vamos a esperar que compartan sus experiencias si realmente no vamos a tener ese enlace entre ellos. Es como decir, tratar de enlazar políticas públicas con las personas. Es difícil, y nosotros tenemos que pensar que la mayoría de ellas son mujeres, entonces ellas son partes de organizaciones, de grupos, y ellos están demandando que de recibir ese conocimiento para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer. De hecho, nosotros ahora para marzo, nosotros vamos a tener esta información también que se les puede manejar, y nosotros decirles, bueno, aquí hay trabajo que ustedes pueden hacer esto, y es como caminar una milla extra cuando se está hablando acerca de ese enlace entre las políticas públicas y las familias. Por lo menos en el caso de nuestros países, nosotros lo que estamos tratando es de poder brindar una ayuda que pueda ser visible para las familias y de ayuda para ellos. Muchísimas gracias, Carolina. También, Dominic, ¿nos puedes mencionar unas palabras al respecto? Sí, claro. Bueno, cuando hablamos del desarrollo en las comunidades, definitivamente es esencial, porque definitivamente es necesario para los servicios humanos que se están dando. Y nosotros sabemos que eso no solamente pasa en las esferas altas, sino que es a un nivel cercano, a un nivel de la comunidad. Tenemos que ir a las bases y tenemos que entender, como ustedes dijeron, las necesidades de la misma comunidad. Y para mí vienen algunos pensamientos muy cercanos cuando hablamos acerca del trabajo que se está haciendo, y tiene que ser el servicio humano que se está dando. Nosotros pensamos siempre hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y ver cuál es la intervención que nosotros podemos tener a nivel de las familias, cuál es la función que están desempeñando, y de esa forma nosotros pudiéramos ver cuáles son esos servicios que tenemos que enfocarnos con mayor atención. Tenemos también que ver que algunos proyectos van a ser mucho más beneficiosos que solo las transferencias de efectivo. Entonces vamos a tener que ir viendo en específico qué es lo que se tiene ya en el contexto, qué es lo que puede ayudar para que dentro de ese contexto que se está viviendo podamos nosotros decirle, aquí está esta guía. No solamente voy a llegar y decirle, esta es la guía, así lo tienen que hacer, porque eso podría ser que no lo vayan a repetir. Sin embargo, no se trata de que
tengan el dinero. No se trata solo de eso, se trata de que sepan qué hacer con el dinero. Y eso es uno de los factores esenciales. Muchísimas gracias, Dominique. Gracias por las respuestas que nos dieron. Y sí, bueno, estoy tratando de ver cuál es la pregunta que podríamos seguir porque hay muy buenas, pero no tenemos el tiempo. Pero tenemos una que está hablando, tal vez te podría tener una respuesta muy corta y habla acerca de los países que están tratando de integrar en su sistema medidas de protección. Sería muy bueno entender cómo se puede evitar la duplicación de esfuerzos. Bueno, tenemos un par de ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, los servicios familiares en Brasil, que se llama Crianzas Felices. Y bueno, ellos están tratando de manejar un mejor mundo para cubrir las necesidades educativas y bueno, tener un programa. A un nivel de transferencia, si nosotros hablamos de Argentina y vemos cómo se está trabajando en esos dos lugares, desde lugares incluso muy pequeños, vemos también que los dos están tratando de ver beneficios en efectivo para diferentes comunidades. En el caso de Argentina, tienen una brecha donde ellos tienen que tratar de enlazar juntamente con los que brindan la ayuda con los servicios que se están dando. Entonces el sistema va a tener que luchar entre sí y hay varios ejemplos. Definitivamente tenemos incluso ejemplos en Colombia, en Argentina. Esos son ejemplos que estoy mencionando nada más como para tener una idea general de cómo los sistemas se van dividiendo para poder tratar de funcionar de una buena forma. Pero desafortunadamente, muchas veces lo que pasa es de que no se tiene la información necesaria de lo que se está haciendo en la protección social. Y yo creo que No pues, worries. algo incluso se me fue, pero quería mencionar esos ejemplos básicos. Bueno, definitivamente, no sé si también si ustedes quisieran seguir con esta conversación, pueden seguirlo haciendo dentro del chat para que nosotros podamos seguir leyendo. Va a enriquecernos muchísimo también. Yo creo que aquí nosotros estamos en el por qué se hacen ciertas cosas y eso es lo que nos atrae para estar en este tipo de eventos. Nosotros tenemos que siempre tener en mente que nosotros queremos ver de qué forma podemos evitar la separación y cómo ciertas organizaciones nos pueden ayudar no solamente a tener el conocimiento, sino a tener una posición que ayude al fortalecimiento de las familias. También saber nosotros cómo podemos manejarlo desde nuestras perspectivas. En el caso de, bien, cuando nosotros hablamos de esto, el sistema de protección está para proteger a la infancia. Y cuando nosotros hablamos del modelo ecológico que de alguna forma apoya a los niños en diferentes niveles, nosotros tenemos que pensar de que cuando hay dos niveles, uno es que es el nacional y otro que es el local. En el mundo ideal, las organizaciones estarían enfocando directamente en la prevención y también en ver cómo se puede moderar el trabajo con la niñez dentro de este ecosistema, juntamente con el sistema en el que estén. Y yo creo que parte de la respuesta es poder mantener una coordinación a nivel local para que nos pueda permitir plataformas y mecanismos, también instituciones a donde se puedan enviar las referencias, actores locales, que nos puedan permitir esa constelación de servicios donde las familias puedan navegar y ver cuáles son los servicios que tienen disponibles a la mano. También es importante que se pueda tener una comprensión común de cuáles son estos servicios y también de cuáles son las necesidades que las familias están enfrentando, verlos y entender los perfiles de estas familias. Las organizaciones que son de diferentes formas tendrían que trabajar de una forma más holística con el gobierno, dando el apoyo a las funciones del gobierno, no verse como un trabajo individual. Bueno, este es mi proyecto y yo trabajo en esto, sino que somos parte de un sistema mucho más amplio. Great. Thank you, Lisa. Muchísimas gracias, Lisa. Carolina, would either of you come in? Dominic, Carolina. Carolina. A ver, Carolina.
Bueno, para mencionar unas palabras más de lo que Lisa está diciendo, definitivamente la organización es clave. Y cuando hablamos de la protección infantil, nosotros tenemos que pensar que hay ciertas alertas que pueden despertarnos interés cuando estamos trabajando con las familias y que esto se puede trabajar directamente con el sistema de protección. Cuando nosotros estamos trabajando con las familias, nos damos cuenta que hay otras necesidades que les están afectando y que se tiene que tener precisamente ese sistema en el cual naveguen para ver los servicios. Yo creo que definitivamente prevención es la clave, pero no solamente se trata de trabajar esto, sino que ver cómo el niño ha sido parte de este sistema, cómo esto ha podido ayudar a las familias para revertir la situación en la que están y también cuál es la ayuda que va a recibir ese niño cuando salga del proceso de protección social. Nosotros lo hemos visto con los adolescentes, cuando cumplen 18 simplemente dejan de apoyarlos. Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, ahora estás solo, ahora, bueno, listo, ya te puedes ir, adiós. Entonces ahora busca trabajo, busca tu casa y ya está. Tendría que haber una coordinación con el sistema de protección infantil, con el sistema de protección social para poder verificar un tipo de transferencia económica que les pueda ayudar a tener esa transición de un cuidado residencial hasta ayudarles a poder ver juntamente con un trabajador social que esta persona pueda establecerse, ya dejando la institución de cuidado residencial, pueda aprender a manejar dinero, a comprar los alimentos, a manejarlos, y esto definitivamente no se va a hacer solo así, sino que va a tener que tener una serie de servicios que les permitan tener esa autonomía necesaria y son puntos que tenemos que tomar en consideración. Muchísimas gracias, Carolina. Definitivamente es un ejemplo sumamente concreto a nivel de país, cómo se podría hacer para que funcione. Y bueno, yo creo que Dominic también nos podría dar una imagen general de cómo se ve este problema. Bueno, quiero decir en pocas palabras que yo creo que cuando hablamos de los servicios de protección infantil, nosotros necesitamos utilizar la evidencia para demostrar cuáles son las pautas donde se tiene que trabajar en estos servicios, también para que se pueda lograr el desarrollo necesario. Nosotros tenemos algunos estudios que nos hablan acerca de las variaciones en la educación y eso trae a nuestra mente también que cuando en cualquier lugar del mundo, todo lo que se invierte en educación, eso nos ayuda más que trabajar en la pobreza, más que trabajar en la familia, porque muchas veces, muchas de las cosas que se están haciendo no funcionan de la mejor forma porque se está invirtiendo de una forma equivocada. Muchas veces podemos ver este tipo de situaciones. Nosotros necesitamos seguir hablando con las personas y tenemos que hacerles ver de alguna forma que existen estos medios en los que podemos garantizar y asegurar que la niñez pueda mejorar. Y bueno, ese es mi punto. Muchas gracias, Dominic. Definitivamente, no solamente se tiene que hablar acerca de que el sector de protección social necesita apoyo, tanto de bienestar como de otros servicios sociales, sino que es un trabajo holístico que se tiene que manejar entre todos. Es sumamente importante. Y bueno, ahora hemos llegado al final de nuestro seminario. ¿Y a tiempo? Casi a tiempo. Así es que quiero agradecerles a todos por participar el día de hoy y por supuesto nuestro agradecimiento a nuestros panelistas, Dominic, Carolina y Lisa, y gracias a nuestros colegas de Better Care Network y UNICEF, Catherine, Margaret, Martin y quiero que sepan que se está grabando esta presentación, se va a compartir con ustedes y también va a estar las diapositivas, las presentaciones en la plataforma. Si desean, pueden unirse a esta plataforma. Si le gustaría continuar hablando sobre las políticas sociales de protección y otras políticas familiares. Muchas gracias por estar.